Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios, donde hoy vamos a detenernos en un versículo que muchos hemos escuchado por años. No sé los años que tú quizá llevas en el Señor, escuchando, leyendo y estudiando su palabra, pero puedo garantizar que si llevas meses o algún año, aunque sea en la iglesia, probablemente hayas escuchado o leído en más de una ocasión este versículo en el cual nos vamos a detener en esta mañana. Hago referencia al versículo 34 del Evangelio de Mateo, capítulo 24, que así nos dice la palabra del Señor. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Creo que te he dicho en más de una ocasión durante todo este tiempo que llevamos estudiando en este espacio de los devocionales sobre los acontecimientos futuros que han de ocurrir, que Jesús nos está contando en este capítulo 24, que son temas donde muchos creyentes no logran ponerse de acuerdo, ¿verdad? Y este versículo es un motivo de desacuerdo para muchos, o para algunos. Aquí Jesús está dejando claro que no pasará esta generación hasta que todo lo que Él acaba de decir, de anunciar, acontezca. Y si lo leemos de una manera rápida, pudiera parecer que entonces ya todo lo que dice en este capítulo es como que ya ha ocurrido, porque la generación que escuchó estas palabras de la boca de Jesús ya pasó hace muchos siglos atrás, ¿verdad? Por eso hay gente que, agarrándose de este versículo, dice que todo lo que Jesús profetizó ya ocurrió. Pero creo que esa no es la manera correcta de interpretar este pasaje. La primera pregunta que deberíamos estar haciéndonos es, bueno, ¿y a qué generación se está refiriendo Jesús? Y ante esta pregunta podemos dar tres respuestas diferentes. Más adelante te voy a decir cuál es la respuesta que yo considero que es la correcta. Mira, primero, esta generación se puede interpretar creyendo que el Señor de lo que está hablando se está refiriendo a su propia generación. Es decir, a todos aquellos que estaban vivos para ese tiempo. Lo cierto es que la Biblia, no fija una cifra exacta de cuánto dura una generación. No sé, podríamos, por ejemplo, basarnos en el Salmo capítulo 90 y en el versículo 10, cuando el salmista dijo aquellas famosas palabras de que los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80 años. Vamos a pensar que una generación, son entre 40 y 80 años. Por lo tanto, los que creen que cuando Jesús dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, son aquellos que interpretan que todas las señales de las cuales Jesús ha enseñado ya ocurrieron en los años posteriores a su muerte y a su resurrección. La segunda manera de interpretar este versículo sería pensar que una generación no hace referencia a un periodo de tiempo en específico, sino más bien a un tipo de humanidad o, a un perfil o carácter que las personas tienen. Por ejemplo, Jesús habló de una generación mala y adúltera. También en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32 y en el versículo 5, se habla de una generación torcida y perversa. Lo que quiero decir es que los que interpretan este texto de esta manera son aquellos que dicen que quizá Jesús no estaba hablando solo de gente nacida en el mismo año, sino de gente que comparten la misma condición espiritual, aunque pasen muchos años, incluso siglos o milenios entre medio. No sé si me estoy explicando. Es algo así como que Jesús estuviera diciendo, todas estas señales van a ocurrir mientras el comportamiento y la condición moral de la gente sea la misma que hoy en día. Pero honestamente, para mí esta interpretación del versículo carece de mucha base bíblica. La tercera manera de interpretar este versículo, que es donde yo me posiciono, y ahora te voy a decir el por qué me posiciono ahí, es la manera de interpretar como la generación que verá el comienzo de todas estas señales. Para que lo entendamos mejor, a ver cómo me explico.
Es como si Jesús dijera, todas las señales de las cuales les he estado hablando, les va a tocar vivir a una misma generación. ¿Y por qué yo creo que esta sería la manera correcta? Bueno, pues basándome, por ejemplo, en un versículo que ya hemos estado estudiando, que es el versículo 22 de este capítulo 24 de Mateo, cuando Jesús dijo que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y aprendíamos en ese versículo que los días acortados no hace referencia a que los días duren menos, sino a que Dios ha comprimido todo lo que Él ha dicho en un espacio de tiempo acortado. Lo que yo entiendo de este versículo es que Dios no va a dispersar todos estos acontecimientos a lo largo de miles de años o de cientos de años, sino que los va a concentrar en una misma etapa histórica. Todo lo que Jesús nos ha dicho va a ocurrir en una sola generación. Es como que el Señor nos ha presentado delante de nosotros un escenario de señales y esas señales van a ocurrir con mucha intensidad, una tras otra. Todo ocurrirá dentro de un mismo marco temporal. La generación de la cual Jesús habla, creo que hace referencia a la generación que va a ver todo este proceso, todas estas señales. Y esta manera de interpretar este versículo de hoy nos hace entender todavía mucho mejor el por qué el propio Señor Jesucristo en el versículo 8 de este capítulo 24 habla de que todo esto va a ser principio de dolores, haciendo referencia a los dolores de parto. Los dolores de parto comienzan con poca intensidad, pero van aumentando tanto en tiempo como en dolor. Pero todo eso ocurre dentro del mismo parto. Aquella generación, que sin miedo a equivocarme, puedo decir claramente que es nuestra generación, veremos no solamente el comienzo de todo lo que Jesús ha estado diciendo, sino que también vamos a ver el cumplimiento total de lo que Jesús ha dicho. Si el Señor estuviera diciendo que su generación era la que iba a ver absolutamente todo, considero que entonces el propio Jesús se hubiera equivocado, porque hay cosas que en el primer siglo no ocurrieron. Por ejemplo, la manifestación visible del Hijo del Hombre para todas las naciones. Eso no ocurrió en el primer siglo. Y todos sabemos que Dios no es hombre para mentir. Así nos lo dice, nos lo enseña el libro de Números en el capítulo 23, versículo 19. Y si Jesús estuviera diciendo que estas señales se iban a repartir a lo largo de miles de años, sin quizá una conexión directa, oye, entonces dime tú cómo podemos encajar en esta manera de interpretar, en esta manera de pensar, por ejemplo, la semana 70 de Daniel, o lo que es lo mismo, los 7 años de la tribulación. Pero si por el contrario, cuando Jesús dice que esta generación no pasará hasta que todo acontezca, habla de que la generación que ve al inicio de las señales también va a ver el desenlace de las señales, ahí sí entonces todo me encaja a la perfección. Así que la pregunta en esta mañana no es, oye, ¿será que nosotros somos esa generación de la cual Jesús está hablando en este versículo? No. Considero que la pregunta correcta debería ser, oye, si nosotros somos esta generación, ¿de qué manera tengo que estar viviendo? Por eso reitero una vez más la importancia de consagrar nuestras vidas al Señor. La importancia de estar en orden delante de Dios. ¿Entiende algo? Todo lo que dice Jesús se cumplirá al pie de la letra. Por eso te recomiendo que vivas conforme a lo que Dios ha dejado establecido en su palabra, para que puedas estar preparado para cuando todas estas cosas o todas estas señales ocurran. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias porque tú nos abres el entendimiento para comprender tu palabra, Señor. Yo entiendo que haya muchas personas que no se ponen de acuerdo porque al final lo importante no está en los detalles, sino en entender que tú vas a regresar, que tú un día vendrás por tu hermosa y preciosa iglesia y para eso nosotros tenemos que estar preparados. Claro que nos gustaría conocer todos los detalles, pero Señor, haznos entender lo más importante y es que tú regresas.
Señor, gracias te doy por todo lo que tú estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Disculpa que estoy hoy aquí en el coche grabando el devocional, no he podido grabar desde otro lugar, pero bueno, como siempre decimos, aquí lo importante no es el sitio, no es el lugar, aquí lo importante es que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios sea conocida, que la palabra de Dios sea predicada y anunciada a todas las naciones. Si te están gustando estos devocionales, espero que estés suscrito al canal, te pido por favor que te suscribas y también que lo compartas con todas aquellas personas que también consideras o crees que puede ser de bendición estos mensajes. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria basadas en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz, enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.